a continuación vamos a presentar al doctor Jorge Agreda Aliaga con el tema Tendencias actuales respecto del arbitraje laboral. Él es adjunto de docencia de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex asesor técnico de la Alta Dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y actualmente es abogado asociado del estudio Pizarro, Boto y Escobar. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al estudio Mario Castillo Freire y a la Embajada de Francia por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes y de acompañar a este destacado grupo de profesionales. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es apuntes de las tendencias actuales sobre el arbitraje laboral individual, como lo señala el título, disculpen el cherry. Respecto de este tema, vamos a mencionar primero algunas ideas preliminares. Nadie duda, creo yo, de la importancia del arbitraje en nuestro país, más aún en esta época en la cual el desarrollo parece convertirse en realidad. Ese sueño de un Perú desarrollado parece tomar cuerpo y sin duda tampoco podemos cuestionar la importancia del arbitraje en este desarrollo. Se puede arrogar el arbitraje precisamente ser uno de los principales factores de este desarrollo. No queda duda tampoco de que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, pero con una particularidad que nos va a permitir realizar el análisis en este trabajo. El arbitraje, dado su carácter oneroso, supone, o debería suponer por lo menos, una igualdad material entre las partes, o por lo menos una posibilidad equitativa de acceso de las partes a esta jurisdicción arbitral. ¿Por qué mencionamos esto? Mencionamos esto porque en las relaciones laborales esta igualdad que mencionamos no es tal. Por lo tanto, ¿podemos hablar de un arbitraje laboral? Sin duda, lo vamos a mencionar más adelante. ¿Podemos hablar de un arbitraje laboral en materia individual de trabajo? Ahí entran los cuestionamientos precisamente. Ingresando al tema de la validez de los convenios arbitrales, tenemos un primer gran punto de análisis, que se encuentra referido al del principio de renunciabilidad de derechos contra aquellas, y por eso el comillado, materias de libre disposición, que están establecidas en el artículo 2, inciso 1, del Decreto Legislativo 1071, nueva ley de arbitraje. Como ha podido señalar Américo Pla Rodríguez y como ha podido señalar Javier Neves, el principio de renunciabilidad de derechos supone, como lo pueden ver en la filmina, la prohibición de actos de disposición por parte del trabajador de aquellos derechos derivados de una norma imperativa. En el caso de que dispusiese de estos derechos, esta disposición, esta renuncia, será inválida. El artículo 2, inciso 1 del Decreto Legislativo 1071 establece lo siguiente. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materia de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley autorice. Como primera gran conclusión, podemos arribar que aparentemente, en principio, existe una contradicción entre lo que podemos entender como principio renunciable de derechos con lo establecido en la ley de arbitraje. Toda vez que si los derechos laborales son irrenunciables, la conclusión obvia es que no son de libre disposición. Sin embargo, el análisis no puede quedar ahí. El análisis va un poco más allá, porque como hemos visto, la segunda parte de este artículo del 1071 establece que también pueden ser sometidas a arbitraje sin perjuicio de la libre disposición, también aquellas materias que estén establecidas o permitidas por ley. Y aquí viene el punto laboral. El artículo 104 de la Ley Procesal del Trabajo actualmente vigente establece lo siguiente. Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Muy fácil. Tenemos una norma, que es la ley de arbitraje, que establece que solamente se pueden someter controversias de libre disposición, además de aquellas permitidas. Ha sido materia de diversos pronunciamientos. Los más importantes son los que se encuentran reseñados en la filmina, que son básicamente los establecidos en la casación número 1219-98 Lima y la casación número 9098 Lima. En estas casaciones se establece, o la Corte Suprema, ya sea la Corte, la Sala Permanente o la Sala Transitoria,
Constitucional y Social han establecido que es posible someterse a arbitraje a aquellas controversias derivadas de una relación laboral. Estos pronunciamientos se han aplicado en mayor o en menor medida a instancias, a jerarquías más bajas del Poder Judicial. Tan es así que a nivel de juzgados especializados o de salas laborales se ha establecido la posibilidad de someter a arbitraje. Ciertamente existen pronunciamientos distintos que van por la otra vertiente, que establecen que hay una imposibilidad material de someter estas controversias, toda vez que se estaría afectando el principio de renunciabilidad. Pero como hemos visto hace un instante, parece que este argumento se encuentra un poco soslayado por la actual forma de establecerse en el Decreto Legislativo 1071. Para tal vez tener un poco más claro el asunto, tendríamos que hacer referencia a unas pequeñas categorías procesales laborales para que puedan entender un poco más la situación. Les comento un poco cómo se encuentra regulado o cómo se encuentra establecidos los procesos judiciales laborales. Imaginemos, tomando como premisa la suscripción de un convenio arbitral. Un trabajador, por X motivos, porque va a acceder a un puesto de trabajo, suscribe con su empleador el referido contrato de trabajo y en el contrato de trabajo hay una cláusula arbitral. La relación laboral se lleva a cabo con inconvenientes, sin inconvenientes es irrelevante. Imaginemos que con inconvenientes, durante un periodo determinado de tiempo, imaginemos 3 años. Después de 3 años, no se le pagaron al trabajador los beneficios sociales o fue despedido arbitrariamente. ¿Cuál es el camino a seguir del trabajador? Tal vez por una cuestión de desconocimiento, tal vez por una cuestión de imposibilidad material, léase económica, no interpone una demanda arbitral o no interpone la solicitud de instalación en el tribunal arbitral. ¿Qué es lo que hace? Interpone su demanda ante el Poder Judicial. El Poder Judicial toma conocimiento de la demanda, la notifica al empleador y el empleador tiene 10 días para contestarla. Dentro de esos 10 días también podrás deducir las excepciones correspondientes. En este caso, al amparo de la legislación correspondiente, que en este caso es la arbitral, podrá deducir una excepción de convenio arbitral. En la audiencia única programada después de la contestación y del apersonamiento del empleador, lo más probable, tomando en consideración los antecedentes señalados, es que el juez declare fundada la excepción e improcedente la demanda. Esta solución tal vez se encuentre repetida, seguramente podrá ser validada en la sala laboral, o sea, en segunda instancia. ¿Ok? Ese es básicamente cómo se da el tratamiento de los procesos laborales en sede judicial. Pues bien, como hemos podido ver, hay algunos aspectos que necesitamos también desarrollar. Ese aspecto es el referido al principio del protector y el poder de negociación del empleador. En una relación laboral, las partes, como mencionamos hace un rato, no se encuentran en una situación de igualdad material. Por lo tanto, el derecho del trabajo no puede ser neutral. No existe manera que lo sea. El derecho laboral tiene como objetivo, al amparo del principio protector, establecer los mecanismos adecuados para tratar de eliminar o reducir al máximo esa desigualdad material entre las partes. Por eso se establecen remuneraciones mínimas vitales, por eso se establecen jornadas máximas, por eso se establecen pago de beneficios sociales, seguridad social, etc. Esta desigualdad material entre las partes se manifiesta sobre todo, y generalmente, no digo siempre, porque pueden haber posibilidades en las que esta situación no sea así, desde el punto de vista económico. Es muy difícil, ciertamente, que exista un trabajador que tenga más posibilidades económicas que su empleador. Por lo tanto, y adicionalmente, también el poder de negociación del empleador supone pues que está en la posibilidad de, no digamos imponer, pero sí de tener una fuerza tal que determine al trabajador a firmar el documento que se le pone al frente, por una necesidad de contar con un puesto de trabajo o tal vez de no perderlo. En ese sentido, utilizando ese poder, el empleador logra que el trabajador suscriba un convenio arbitral. ¿Qué pasa? Retomando tal vez lo que mencionamos hace un momento. Tenemos un trabajador que lamentablemente no cuenta con los recursos suficientes para solicitar un arbitraje. Interpone su demanda, se deduce la excepción
se declara fundada la excepción y se declara improcedente la demanda. El fondo del asunto, el fondo de la controversia, nunca va a poder ser dilucidado por ninguna autoridad. ¿Por qué? Se ha declarado fundada la excepción por una cuestión meramente formal. El trabajador no va a poder acceder a la jurisdicción arbitral y, por lo tanto, por más que pudiera tener derecho, no va a poder obtener un resultado favorable. ¿Qué supone esto? Supone varios temas. Primero, a nuestro entender, considerando las circunstancias particulares del trabajador, que pueden ser distintas en cada caso, pero que generalmente son las que mencionamos, si el empleador, sabiendo estas circunstancias, sabiendo la condición de precariedad tal vez que pueda tener el trabajador, sabiendo que su único medio de obtener el reconocimiento de sus derechos, que el empleador debió cumplir, es a través del proceso judicial, interpone o deduce una excepción de convenio arbitral. ¿Esto sería correcto? ¿No sería tal vez un abuso del derecho por parte del empleador? A nuestro entender, consideramos que sí, que sería un abuso del derecho y que se deberían tomar las medidas correctivas correspondientes. Adicionalmente, en el caso de que el juez tomase la decisión de declarar fundada la excepción deducida por el empleador, no supondría ello, sin tomar en cuenta evidentemente las condiciones particulares del trabajador, de esta imposibilidad de acceso a una jurisdicción, ¿no sería ello una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva del trabajador? Porque evidentemente no va a poder dilucidar sus controversias en ningún momento. Evidentemente también parece que podemos llegar a la conclusión de que la suscripción de las cláusulas arbitrales impuestas por el empleador tienen no una intención de obtener una justicia eficiente a través de un tribunal arbitral, sino tienen la intención de eludir sus responsabilidades como empleador. En ese sentido, considerando esta amalgama de situaciones, somos de la opinión de que esta figura, tal como está regulada, supone o podría suponer claramente una afectación a los derechos del trabajador, ya sea por un abuso del derecho de su empleador o ya sea porque la resolución del juzgado correspondiente pueda suponer una afectación clara, evidente, a la tutela jurisdiccional efectiva del trabajador. ¿Cuáles son entonces, viendo este panorama, no digo oscuro, pero digamos complicado para el trabajador, cuáles son las posibilidades de defensa contra estas cláusulas arbitrales que podríamos considerar abusivas? Pues somos de la opinión que existen básicamente dos posibilidades. La primera es las defensas propias al interior del proceso judicial laboral ordinario, precisamente utilizando los argumentos que hemos vertido minutos atrás, señalando que la interposición de la deducción de una excepción de convenio arbitral supondría un abuso del derecho y supondría a su vez que se estaría violando o se tendría la intención a través de la suscripción de esta cláusula de violar la tutela jurisdiccional efectiva del trabajador y no permitirle el acceso. En ese sentido, el juez, aplicando, consideramos nosotros, un control difuso, inaplicaría la posibilidad o la autorización establecida en el artículo 104 de la Ley Procesal del Trabajo y por lo tanto esta cláusula devendría en nula. Y si deviene en nula, tenemos lo señalado en en el artículo en el artículo 16, en el inciso 3 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1071, que establece que las excepciones de convenio arbitral serán amparadas por el juzgado salvo que sean manifiestamente nulas. Y en este caso consideramos nosotros que la cláusula arbitral en estas condiciones sería manifiestamente nula y por lo tanto debería declararse infundada la excepción y debería seguirse con el trámite de la demanda y pronunciarse sobre el fondo del asunto. Ese es desde el punto de vista procesal laboral ordinario. Sin embargo, cabe la posibilidad, considerando que existen pronunciamientos de la Corte Suprema inclusive, que el juez o la sala, ya en este caso, porque tendría que ser una resolución firme, declare fundada la excepción y el trabajador pues se encuentre en esta situación complicada. ¿Cuál sería su alternativa? Consideramos nosotros que la alternativa podría ser un proceso de amparo. Un proceso de amparo, valga la redundancia, al amparo de lo dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que establece que el amparo procede respecto a las resoluciones judiciales firmes
dictadas con manifiesto agravio de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Como lo hemos mencionado ya, queda claro que una resolución judicial que ampare o que declare fundada esta excepción sin considerar las particularidades, la situación peculiar del trabajador afectado, y si se comprobase pues que este señor no tiene la posibilidad de acceder a la jurisdicción arbitral, evidentemente esa resolución supondrá una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva. Siendo ello así, consideramos que procede el recurso de amparo, el proceso de amparo, perdón. Antes de establecer algunas propuestas respecto de cuál debería ser el tratamiento del arbitraje en materia laboral individual, podemos llegar a algunas conclusiones preliminares, tal vez. En principio, el arbitraje en materia laboral individual es válido. No deberíamos declarar per se la invalidez de un convenio arbitral en materia laboral individual. ¿Por qué? Porque existen circunstancias en las cuales puede las partes, el trabajador y el empleador, someter libremente sus controversias a un arbitraje. Por ejemplo, un caso concretísimo, un gerente general, tal vez de alguna empresa, que pues tiene un ingreso mensual, digamos, bastante respetable, puede libremente someter a arbitraje las controversias que pueda haber generado con su empleador y no existiría inconveniente alguno. Sin embargo, y ustedes saben que el porcentaje de gerentes generales es bastante reducido en comparación con el porcentaje de trabajadores que podríamos calificar como ordinarios. El nivel de ingresos en nuestro país es muy bajo. Tan es así que, bueno, nuestra remuneración mínima vital es una remuneración que no pasa de los $200. Bueno, creo que subió el dólar otra vez un poquito más. Pero esas condiciones generales son las que, o más o menos, que se extienden a lo largo del mercado laboral. Son muy pocas personas, en realidad, las que podrían tener un claro acceso a la jurisdicción arbitral. A esas personas que sí podrían tenerlo, no se les debería prohibir. Al contrario, se debería fomentar. En segunda conclusión, la suscripción de estas cláusulas arbitrales podrían suponer, en los casos que estamos mencionando, una vulneración de los derechos del trabajador y nuestras autoridades deberían adoptar las medidas correspondientes para evitar dicha situación. Y más allá de eso, deberían adoptarse las medidas correctivas desde un punto de vista legislativo a efectos de evitar estas distorsiones en la administración de justicia. No podríamos permitir entonces que las cláusulas arbitrales, que tienen una validez intrínseca y una importancia que se da a cada instante y que hace, como mencionamos al principio de nuestra exposición, dan una posibilidad de someter, de hallar una justicia eficiente, rápida y sin complicaciones, no podemos utilizar estas cláusulas arbitrales precisamente para eludir responsabilidades. No podemos permitir un medio que a todas luces es muy bueno para avalar las injusticias. Siendo ya así, ¿cuáles serían nuestras propuestas? La primera, como ya se puede adelantar, es solamente limitarlo a aquellas personas que tienen ingresos lo suficientemente importantes como para poder someter a la jurisdicción arbitral. Esta propuesta está siendo lanzada también por el proyecto de Ley Procesal del Trabajo, que establece que podrán someterse a arbitraje siempre y cuando el trabajador perciba una remuneración mensual de 350 unidades de referencia procesal, es decir, de 350 por 350, si no me equivoco son 17.500, si mis matemáticas fallan, espero me sepan disculpar. Y la segunda es esta posibilidad establecida en la nueva ley de arbitraje, que es el llamado arbitraje popular. Si bien es cierto, se ha quedado en una mera enunciación, consideramos que como tal, es una buena alternativa que tal vez necesite mayor promoción y tal vez el encargado debería ser la Autoridad Administrativa de Trabajo, como instrumento o como organismo encargado de establecer las pautas, de llevar a cabo el plan correspondiente y permitir el acceso a una justicia rápida, que la verdad es que los trabajadores la necesitan y bastante, que sea accesible a todos. Y bueno,
Les agradezco muchísimo la atención brindada y espero que haya sido de su agrado e interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Agreda. Seguidamente tenemos a la doctora Rocío Limas Vázquez con el tema del arbitraje en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La doctora Rocío Limas es profesora de Derecho Colectivo de Trabajo en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, es profesora de Derecho Laboral en la Universidad San Ignacio de Loyola y es socia del estudio Laos, Aguilar, Limas y Asociados. Adelante. Gracias. Señores integrantes de la mesa, señores participantes, quiero agradecer a los organizadores del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Estudio Mario Castillo Freire y a la Embajada de Francia por su cordial invitación a disertar sobre el arbitraje en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su uso en los procesos de negociación colectiva en entidades públicas sujetas al régimen laboral privado. Nuestro ordenamiento jurídico, consciente de las debilidades de la justicia judicial, ofrece a los sujetos de derecho la posibilidad de recurrir a formas autocompositivas y heterocompositivas de solución de conflictos, entre las que se encuentra el arbitraje. Para efectos de la presente disertación, nos circunscribiremos a evaluar las bondades y limitaciones del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en las relaciones colectivas de trabajo en entidades públicas sujetas al régimen privado, tomando como marco jurídico la normativa vigente, tema que suscitó nuestra atención a partir de la experiencia profesional tenida en proceso de negociación colectiva en estas entidades. Es nuestro interés resaltar que todo derecho fundamental de orden social puede estar sujeto a límites y debe guardar armonía con los derechos de la colectividad en general. En lo que respecta al otorgamiento de incrementos remunerativos y beneficios económicos vía negociación colectiva, en este supuesto confluyen no solo los intereses de los trabajadores, sino que indirectamente están implicados intereses de la población en general, en tanto su eventual reconocimiento incide en el presupuesto general de la República planificado y determinado previamente. Es nuestra intención hacer una reflexión respecto de la necesaria adecuación de los laudos arbitrales a las normas constitucionales y legales en el otorgamiento de incrementos y beneficios laborales en estas entidades, específicamente en lo relativo a las restricciones presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuesto. Nuestra Constitución concibe a nuestro país como un Estado social de derecho que reconoce plena autonomía colectiva a los trabajadores en tanto les concede capacidad para autorregular sus intereses, autoorganizarse en agrupaciones que les permita desarrollar actividad sindical y recurrir a la autotutela para ejecutar las medidas de conflicto colectivo que sean necesarios. A nivel constitucional, el artículo 28 recoge los derechos colectivos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, en tanto que el artículo 42 reconoce los derechos de libertad sindical y huelga específicamente a los servidores públicos y, por ende, será de aplicación el convenio 151 OIT, que reconoce la posibilidad de que las negociaciones colectivas en estas entidades se adecúen a las condiciones nacionales, entre las que se encuentran precisamente las limitaciones presupuestarias. Los diversos laudos arbitrales que se han emitido en procedimientos de negociación colectiva, siendo una de las partes una entidad pública sujeta al régimen laboral privado, han fundamentado sus pronunciamientos en el derecho de negociación colectiva reconocido en el artículo 28 de la Constitución, posición con la cual no concordamos debido a las especiales características de sus relaciones laborales, ya que la propia Constitución ha determinado una regulación específica contenida en el artículo 42. No podemos dejar de tener en cuenta que existen especiales características en las relaciones de trabajo en las entidades del Estado, siendo imposible desconocer la incidencia de ciertos intereses públicos sobre el trabajo de los dependientes estatales. Existen rasgos inherentes a la función administrativa, tales como el ingreso por mérito, concurso público, límites presupuestarios y el régimen de austeridad, entre otros, que implican una relectura de los derechos laborales sin que ello implique la vulneración o alteración de su contenido esencial. La aplicación de un régimen laboral en nada modifica su especial condición y concordamos con quienes señalan que la incorporación de determinados servidores públicos en el régimen privado obedece a una ley, pero ello no modifica las singulares características de su relación laboral. En las entidades públicas existen intereses públicos en juego que inciden en las relaciones de trabajo, las cuales configuran finalmente un régimen de naturaleza mixta y compleja
pues superponen normas de derecho público, como las relativas a la ejecución presupuestaria, conjuntamente con las contenidas en el régimen común de la actividad privada, vinculada tanto a relaciones individuales como colectivas de trabajo. En este sentido, la aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo debe considerar las especiales características que se encuentran sujetas a limitaciones presupuestales, habiendo prevista la misma ley su aplicación de esta manera al establecer en su artículo primero que los trabajadores de entidades del Estado y de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, sujetos al régimen laboral de la actividad privada, quedan comprendidos en las normas contenidas en el presente decreto de ley en cuanto estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los beneficios en él previstos. En este punto es importante señalar, adicionalmente, que nuestra Constitución ha establecido principios presupuestarios, de manera que las normas que los desarrollen deben ser cumplidas no solo por los funcionarios públicos, sino por todos los ciudadanos, incluidos los que ven sometida a su consideración la dilucidación del otorgamiento de incrementos salariales o beneficios económicos prohibidos en las leyes de presupuesto. El Tribunal Constitucional ha determinado, en la sentencia recaída en el expediente 008-2005 AITC, que el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos se encuentra reconocido en el artículo 42 de la Constitución y que le es de aplicación el convenio 151-IT, el cual establece que este derecho, en el caso de los servidores públicos, podrá tomar en cuenta las condiciones nacionales. Así, el TC ha señalado que el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos está sujeto a límites y dentro de las condiciones nacionales que establece el convenio 151-OIT, la Constitución establece determinadas normas relativas al presupuesto público, el cual asigna equitativamente los recursos públicos y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado. El TC concluye que las limitaciones presupuestarias que se derivan de la Constitución deben ser respetados en todos los ámbitos del Estado. El Estado social de derecho respeta y cautela los derechos individuales, pero privilegia su ejercicio en armonía con el interés y el bienestar común. En este sentido, el derecho de negociación colectiva debe ser ejercido de modo armónico con el interés social. La Ley Anual de Presupuesto, que es donde se concretan estos principios presupuestarios constitucionales, permite un manejo adecuado de los recursos que hará posible la satisfacción del bien común. Las normas presupuestales no afectan el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva, pues no impiden la negociación de mejoras en sus condiciones de trabajo, solo que limita temporalmente la negociación de incrementos en sus ingresos para asignar los recursos a otros gastos que prioritariamente satisfacen el bien común. El Tribunal Constitucional ha reconocido hasta 11 principios presupuestarios que están establecidos en la Constitución, siendo de nuestro interés resaltar algunos de ellos. El principio de legalidad, que se encuentra previsto en el artículo 78 de la Constitución, y establece una reserva de ley respecto al instrumento viabilizador del presupuesto general. En tal sentido, el constituyente ha encomendado claramente al legislador ser quien cautele y equilibre los intereses de la nación y determine, en razón de estos, la distribución del presupuesto público y los principios que lo deben guiar. El principio de justicia presupuestaria, contemplado en los artículos 16 y 77 de la Constitución, establece que la aprobación o autorización para la captación de ingresos y la ejecución de gastos supone un compromiso con la consagración de valores comunitarios y la construcción del bien común. El principio de equilibrio financiero, previsto en el artículo 78 de la Constitución, establece que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, en tanto que el principio de unidad, previsto en el artículo 77 de la Constitución, establece que el presupuesto debe incluir la totalidad de los recursos y gastos considerados para un ejercicio presupuestal dentro de un solo y único texto normativo. Por último, el principio de programación, previsto en el artículo 77 de la Constitución, señala la obligatoriedad de la determinación de las metas previstas del gasto público para el desarrollo nacional. La Ley Anual de Presupuesto, que es donde se concretan estos principios presupuestarios, fija las previsiones y prioridades del gasto público, sometiendo los intereses particulares al interés social. El manejo de los recursos de la administración pública está sujeto a un límite o reserva presupuestaria, al cual se le va dotando de contenido en cada ejercicio fiscal en función a los planes de desarrollo que adopta el Gobierno, por lo que toda modificatoria incidirá indirectamente en los objetivos previstos por el resto de las dependencias estatales. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje en caso las partes no arriben a un acuerdo.
Sin embargo, como veremos a continuación, en el caso de las entidades públicas sujetas al régimen laboral privado, el arbitraje termina colisionando con los principios presupuestarios antes señalados cuando concede incrementos remunerativos o beneficios económicos. El arbitraje constituye un mecanismo eficaz de solución de conflictos, habiendo sido calificado como el proceso ideal, expeditivo y efectivo. Cuenta con innumerables ventajas, pues está despojado de trámites engorrosos y formalistas y ofrece mayores niveles de garantía y seguridad jurídica. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ha dispuesto en su artículo 61 la posibilidad de que las partes sometan el diferendo a arbitraje en caso de la negociación directa o posterior conciliación no les haya permitido llegar a ningún acuerdo. De acuerdo con el artículo 49 del reglamento de la ley, las partes deben suscribir un compromiso arbitral para someter el diferendo a arbitraje, documento en el cual las partes dejan sentada su decisión, es decir, su voluntad, de someterse y recoge de manera completa el procedimiento a seguir en el curso del proceso arbitral, aspectos todos para los que se requiere consenso y voluntad de las partes. El artículo 63 de la ley dispone que durante el desarrollo de la huelga, los trabajadores pueden proponer el sometimiento del diferendo a arbitraje en caso el empleador no manifiesta respuesta negativa dentro del tercer día de requerido. Si bien no existe expresa declaración en este caso, podemos advertir que siempre hay un acto de voluntad del empleador por cuanto al no dar respuesta negativa al pedido de someter el diferendo a arbitraje, tácitamente está dando su consentimiento. De ahí que podemos concluir que el sometimiento a arbitraje contemplado en la ley es absolutamente voluntario. No hay ninguna disposición en dicha norma que permita deducir que nos encontramos ante un arbitraje obligatorio o potestativo, siendo este último aquel que puede operar por la sola decisión de una de las partes. No existe ninguna norma que prohíba a las entidades públicas sometan un procedimiento de negociación colectiva a arbitraje. Sin embargo, las consecuencias del sometimiento colisionan los principios presupuestarios y van en contra de las normas de presupuesto que impiden el otorgamiento de incrementos o beneficios económicos. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que cuando se somete un procedimiento de negociación colectiva a arbitraje, cada parte debe presentar ante el tribunal arbitral un proyecto de convención colectiva, debiendo el laudo recoger en su integridad la propuesta final de una de las partes, sin que sea posible combinar planteamientos de una y otra. El artículo 5 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008, al igual que leyes de presupuesto anteriores, ha establecido de manera expresa la prohibición de ofrecer incrementos o mejoras remunerativas, por lo que las entidades públicas no tienen posibilidad alguna de presentar una propuesta de convención colectiva ante un tribunal arbitral conteniendo ofrecimientos económicos. Resultaría un contrasentido que, estando imposibilitado de ofrecer mejoras remunerativas, pudiera presentar una propuesta de convenio ofreciendo beneficios económicos. Frente a esta situación, se ha venido esbozando como tesis que en la propuesta final que presenten las entidades ofrezcan como valor la cifra 0. Sin embargo, de ofrecer 0, ello implicaría que la entidad quede enfrentada a la propuesta que presente la organización sindical y, por ende, que el tribunal arbitral acoja la propuesta del sindicato con atenuación o sin ella, conforme han venido resolviendo en diversos arbitrajes. Esto, evidentemente, implica una colisión con las restricciones establecidas en la Ley de Presupuesto y una violación a la Constitución. Lo que está sucediendo hoy en día es que cuando una entidad no puede hacer ofrecimiento alguno en un arbitraje en materia económica por expresa disposición de la Ley de Presupuesto, queda a expensas de la propuesta final que presente la representación de los trabajadores, pues los árbitros inaplican las normas presupuestarias. La actividad presupuestal permite programar los efectos económicos y sociales de los programas de ingresos y gastos fiscales durante un ejercicio presupuestal e interpretar el sentido de la noción bien común o bienestar general. La Ley Anual de Presupuesto, donde se concretan estos principios presupuestarios, representa el equilibrio y la ponderación de intereses sectoriales a favor del interés común, hecha por el Poder Legislativo en representación de la ciudadanía en general. En atención al principio de legalidad, no resulta razonable considerar que cualquier particular pueda someter ante un tribunal arbitral la aplicación o no de las normas recogidas en la Ley Anual de Presupuesto, y menos que ésta pueda transgredirlos bajo el argumento de que no está obligado a la misma al no ser parte de la administración pública. Es claro que las leyes de presupuesto recogen los principios presupuestales constitucionales, de manera que no solo está dejando de aplicar la ley, sino la Constitución misma.
Si un tribunal arbitral otorga incrementos remunerativos a trabajadores de entidades públicas a través de un laudo arbitral, se está atentando contra el principio de justicia presupuestaria, pues estarían atendiendo intereses particulares en desmedro de intereses sociales generales. De igual forma, se trastoca el esquema presupuestal, afectando el equilibrio presupuestario, así como el principio de programación, al desordenarse el presupuesto, pues se desvían recursos destinados a aspectos que se consideraron prioritarios cuando fue aprobada la Ley Anual de Presupuesto. Lo señalado hasta acá nos lleva a cuestionarnos si el incremento remunerativo de los trabajadores de entidades del Estado sometidas al régimen laboral privado constituye o no materia arbitrable. El artículo 2º, numeral 1 del Decreto Legislativo 1071 establece que las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje son aquellas de libre disposición. La Ley General de Presupuesto contiene el ordenamiento de los ingresos y gastos públicos y por ello mismo es sometida a aprobación por el Congreso de la República, no siendo posible desviar los recursos públicos a fines o aspectos distintos de los aprobados. Ninguna entidad estatal tiene posibilidad de disponer válidamente de su presupuesto a su libre albedrío, al encontrarse sometida a un principio de legalidad presupuestaria. La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece la obligación de los funcionarios públicos de contar con la asignación presupuestaria correspondiente antes de asumir algún compromiso, para más adelante establecer que todo contrato y o convenio debe supeditarse a los créditos presupuestarios autorizados. En esta misma línea tenemos que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República establece que incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen. No podemos dejar de mencionar que el Código Penal tipifica el delito de malversación de fondos como aquel en que incurre el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados. Los funcionarios y servidores públicos no tienen posibilidad alguna de disponer de los recursos asignados en los presupuestos de sus respectivas entidades a un fin distinto al determinado. La Ley de Presupuesto supone parte del orden público, el cual está constituido por el conjunto de normas positivas y absolutamente obligatorias cuya eventual transgresión afecta a principios fundamentales de la sociedad. El Tribunal Constitucional ha definido que la jurisdicción arbitral debe asegurar todas las garantías de un debido proceso, así como el respeto a la tutela judicial efectiva, siendo parte de esta el obtener una resolución fundada en derecho. Igualmente establecido que los árbitros están obligados a respetar los precedentes vinculantes, entre los que se debe considerar aquellos que se hayan pronunciado respecto del derecho de negociación colectiva. Así, el fundamento 53 de la sentencia recaída en el expediente 008-2005 AITC, el Tribunal Constitucional ha definido que el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos debe considerar las limitaciones de las normas de presupuesto público, en tanto que sus condiciones de empleo se financian con recursos de los contribuyentes y de la nación. En tanto que en su fundamento 54, el TC señaló que el principio de provisión presupuestaria es plenamente constitucional y que no afecta el derecho de negociación colectiva. Por todo lo expuesto, consideramos que el otorgamiento de incrementos remunerativos en entidades públicas sujetas al régimen laboral privado no es una materia disponible, por lo que no es materia arbitrable. El arbitraje en materia laboral ofrece un proceso sin formalismos y simplificado para resolver los conflictos. Constituye un mecanismo de solución de conflictos con innumerables ventajas. Para el caso específico del otorgamiento de incrementos remunerativos en entidades públicas sujetas al régimen privado, su uso colisiona con principios presupuestarios contenidos en la Constitución. En este sentido, consideramos que se pueden buscar otros mecanismos para otorgar esos incrementos, como puede ser el contar con un sistema uniforme de beneficios remunerativos y económicos en el sector público, independientemente de su régimen laboral, con escalas salariales similares en atención a la categoría, responsabilidades, capacidad, conocimientos y experiencias del servidor público, las que deben ser aplicadas a todos sin distinción de la entidad en que presten servicios. Adicionalmente, podrían implementarse mecanismos complementarios que faciliten la evaluación de los incrementos remunerativos, previendo, por ejemplo, la introducción de escalas porcentuales que podrían ser fijadas, por un lado, en función a criterios de eficiencia en el desarrollo de la función o el cumplimiento de metas, y por otro, en función a criterios económicos, tales como la inflación, el incremento de la canasta familiar, entre otros.
Hoy en día, tal como está prevista la restricción presupuestaria, consideramos que la alternativa no es la vía del arbitraje, por lo que será necesario acudir a otros mecanismos que hagan viable la canalización de las legítimas expectativas de incrementos remunerativos de los servidores públicos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rocío Limas. Bueno, continuando con esta mesa, vamos a presentar al doctor Alfonso Loceros Pérez Alvela, quien disertará sobre el arbitraje en la relación laboral privada y en la relación colectiva de trabajo. El doctor Alfonso Loceros Pérez Alvela es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, socio del estudio Checopar Abogados y es miembro de la Corte de Arbitraje de la Unidad de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco la invitación del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad, así como de la Embajada de Francia y el Estudio Mario Castillo Freire, para participar en este evento que tiene una importancia enorme porque, si ustedes se han percatado, son ya varios los eventos sobre materia arbitral que se están dando en estos días en nuestro país, porque hay una nueva norma y porque realmente el tema lo amerita. Ya han escuchado a los antecesores en el uso de la palabra, la importancia que realmente tiene el arbitraje hoy por hoy. La solución arbitral es una solución que está a disposición de los ciudadanos como una forma de opción frente al Poder Judicial, frente a su lentitud y yo diría también a su costo, porque el paso del tiempo significa un costo para las personas, un costo para su salud, para su dignidad y para su bolsillo. Aunque el arbitraje a veces parece más caro por los honorarios de los árbitros o por el costo de los centros arbitrales, poco a poco eso se ha ido, yo diría, disminuyendo, arreglando de alguna manera, y hoy por hoy, por lo menos en los centros en que yo participo, yo no podría afirmar que esos costos son realmente elevados. El artículo 139 de la Constitución reconoce la vigencia del arbitraje como una jurisdicción por excepción distinta de la exclusiva jurisdicción del Estado, y la legislación vigente dota a este medio de garantías y procedimientos adecuados que permiten el desarrollo de un debido proceso con la ventaja de su celeridad y flexibilidad. Desde luego que en materia laboral, y vamos a tratar primero una pequeña introducción y luego el arbitraje en materia individual y luego en materia colectiva, en materia laboral el arbitraje tiene connotaciones especiales porque si nos situamos en la base principista de esta rama del derecho, nos encontraremos con características que lo hacen especial, en lo que se refiere principalmente a su carácter protector, que se refleja en las conocidas reglas del indubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, que tienen precisamente como objeto proteger al trabajador y equilibrando de esta manera la desventaja que tiene el trabajador frente al empleador por su desigualdad jerárquica y económica. También son importantes para el derecho del trabajo el carácter irrenunciable de los derechos y beneficios de carácter legal y la primacía de la realidad, por lo cual el formalismo del documento o lo declarado en el contrato queda superado por lo que ocurre en la realidad. En materia de derecho colectivo del trabajo, la garantía consiste en la efectividad del ejercicio de los derechos colectivos, que son derechos protegidos y fomentados
por norma de rango constitucional, contenida en su artículo 28, por los cuales se garantiza la libertad sindical y se fomenta la negociación colectiva, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer, ni rebajar la dignidad del trabajador. El dilema es, pues, cómo manejar las peculiares características de esta rama del derecho en un arbitraje, y cómo debe actuar el árbitro cuando se trata de estos derechos dentro de un arbitraje y fuera de la órbita de la jurisdicción común. Ramón Escaler nos dice que cabe matizar que la cuestión no es sencilla, porque con el paso del tiempo, algunas materias que tradicionalmente se consideraban indisponibles en un afán de potenciar el arbitraje como consecuencia de esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales, han devenido disponibles. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en ámbitos regulados por normas imperativas. El derecho del trabajo es uno de ellos, cuando se refiere a los derechos que tienen los trabajadores, en que tradicionalmente quedaban vedados al arbitraje y que hoy en día se admite que puedan solucionarse por los cauces arbitrales, siempre y cuando, y lo subrayo, los árbitros respeten las normas limitativas. El árbitro, que es un juez en este caso, tiene que actuar como un juez, respetar las normas limitativas, respetar el derecho protector, respetar la irrenunciabilidad, ¿no? Respetar la primacía de la realidad. Así tiene que actuar el árbitro. El asunto, entonces, que parece complejo, no lo es tanto en el fondo. El árbitro debe actuar conforme a los principios generales del derecho del trabajo y de acuerdo a lo que disponen las normas constitucionales y legales de carácter tuitivo que le informan. Vamos a plantear a continuación algunas reflexiones sobre los dos aspectos que me ha tocado tratar, continuando con lo que mis antecesores en el uso de la palabra señalaron. En primer lugar, el arbitraje en la relación privada, en la relación laboral privada. En principio, como ya se dijo, no existe limitación para que pueda pactarse el arbitraje en un contrato individual de trabajo. El artículo 104 de la Ley Procesal de Trabajo señala que las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, pudiendo las partes acogerse a lo dispuesto en la Ley General del Arbitraje u optar por otro procedimiento arbitral. Una primera preocupación que surge de esta norma es considerar si toda o cualquiera relación individual de trabajo puede ser sometida, en caso de controversia, a una solución arbitral. En principio no hay límite. Sin embargo, en la experiencia profesional, por lo menos la que yo he tenido, ¿no?, se puede apreciar que este pacto no es usual, no es común, tratándose de trabajadores comunes, por ejemplo, obreros o empleados de pocos ingresos. Normalmente uno se encuentra frente a casos de arbitraje cuando se trata de empleados de alto nivel económico, empleados de dirección, como se les conoce, gerentes, vulgarmente hablando. Pero entrando al tema mismo del arbitraje en la relación individual, debemos señalar que muchas veces se han esgrimido objeciones a esta posibilidad precisamente por razones de tuición y por razones de costo excesivo para el trabajador, propiciando excluir a estos casos del arbitraje. También se ha esgrimido el carácter de irrenunciables de los derechos para considerar que no deben someterse a arbitraje. La objeción relativa a la tuición no tiene, a mi juicio, asidero, pues el árbitro que tenga a su cargo resolver en un caso de relación individual tendrá que aplicar los criterios a que nos hemos referido anteriormente, pues deberá observar los principios generales del derecho del trabajo, así como las normas constitucionales y legales aplicables. La objeción sobre el costo se refiere a la situación de desventaja económica del trabajador, que, como se dijo en una intervención anterior, puede llegar incluso a la situación de verse impelido a firmar un contrato de trabajo para obtener un trabajo, suscribiendo al mismo tiempo una cláusula arbitral. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando el arbitraje, como dije hace un momento, se rige por normas de organizaciones arbitrales, no es necesariamente oneroso, o habría que compararlo económicamente, si es más o menos oneroso de lo que le puede significar a un trabajador 4 años de litigio, por ejemplo, ¿no? Además, no hay que olvidar que la ley 27327, modificatoria del inciso L del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de justicia es gratuita para personas de escasos recursos
Y para los casos expresamente previstos por la ley, creo que por aquí puede venir la solución, porque también podría darse el beneficio de pobreza para casos de trabajadores que no tuvieran medios para pagar los costos de una institución arbitral. Es más, en las nuevas normas, en los proyectos de normas existentes, como se prevé en el caso específico de la nueva legislación procesal laboral, se establecen topes más altos, como aquel que se mencionó, de 17.500 soles para poder participar. Yo creo que eso se puede manejar legalmente de una manera positiva, de tal manera de que todas las personas que están por debajo de ese límite podrían ir a un arbitraje. Sería más rápido, mejor, más seguro, más imparcial seguramente, en muchos casos, no en todos, ¿no? Pero con reglas específicas que permitieran que los costos fueran asumidos por las organizaciones arbitrales o por la contraparte, por el empleador. Respecto al carácter irrenunciable de los derechos y beneficios de su contenido constitucionalmente protegido, hay que señalar que la ley de arbitraje no excluye el arbitraje laboral individual, ni tampoco lo hace el nuevo decreto legislativo 1071 en vigencia a partir del 1 de este mes. A su vez, el artículo 104 de la Ley Procesal del Trabajo, anteriormente citada, lo permite expresamente. Ninguna de estas normas vulnera el carácter irrenunciable de los derechos laborales ni impide su protección constitucional, pues en sede arbitral tales derechos pueden y deben quedar igualmente protegidos. La jurisprudencia no ha sido uniforme en este sentido. Hay ejecutorias del Poder Judicial, como las de casación de 17 de noviembre del 99, de 17 de julio del 2000, de 6 de abril del 2000, así como resoluciones de las salas laborales de la Corte Superior de 2 de noviembre del 2000 y 23 de mayo de 2005, que señalan que es procedente, manifestando que no vulnera el carácter irrenunciable de los derechos en concordancia con el artículo 26, inciso 2 de la Constitución. Sin embargo, existen pronunciamientos jurisprudenciales en contra, como por ejemplo la resolución de 11 de julio de 2001, que señala que no es procedente el arbitraje en materia laboral porque afecta el principio de irrenunciabilidad. Yo creo que no hay nada más lejos de la realidad que pensar que afecta la renunciabilidad. El someter en un contrato de trabajo el posible conflicto a un arbitraje no implica la disposición de derechos irrenunciables, más aún teniendo en cuenta, como se ha manifestado anteriormente, que el árbitro, al igual que el juez, debe aplicar los principios generales del derecho del trabajo y las normas constitucionales y legales protectoras. La libertad de contratar o pactar un arbitraje no implica renunciar a derechos sustantivos que serán materia del proceso arbitral, en el cual los árbitros, al igual que lo haría un juez en la jurisdicción común, tendrá que aplicar dichos principios. No solamente el artículo 104 de la Ley Procesal del Trabajo permite recurrir al arbitraje en la relación laboral, sino, como señalan Binatea Recoba y Salvador Vargas, la propia Constitución en su artículo 58 permiten la libertad de contratar en esta materia al amparo del artículo 139, numeral 1 de la misma Carta que reconoce la jurisdicción arbitral. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en forma expresa sobre esta materia, salvo en el caso del derecho fundamental a la pensión, como veremos luego, y creo que ya lo citó el expresidente del tribunal, aunque tiene una sentencia de carácter vinculante, expedida el 28 de febrero de 2006, que se refiere a la materia arbitral en general, para sentar los siguientes criterios. Primero, que resulte de aplicación en sede arbitral el artículo 6 in fine del título preliminar del Código Procesal Constitucional, por el cual los jueces quedan vinculados a los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos. Dos, que el ejercicio de la jurisdicción arbitral no es un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional. Tiene su origen y su límite en el artículo 139 de la Constitución. Y tercero, que el reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación por los tribunales de las normas constitucionales. Por ello reitera la protección de la jurisdicción arbitral por el principio de no interferencia señalado en el inciso 2 del artículo 139 de la Carta Fundamental. Respecto al derecho a la pensión, sí existe una sentencia del Tribunal Constitucional, como se dijo anteriormente, en la que considera que el derecho fundamental a la pensión, a la vida y a la salud deben tener adecuada protección por un órgano jurisdiccional y no pueden someterse a arbitraje porque no son derechos de libre disposición del trabajador.
no lo dice respecto a los demás derechos. En el proyecto de nueva ley procesal del trabajo encontramos la disposición que limita el arbitraje a las 50 unidades de referencia procesal que mencionábamos hace un momento, los 17.500 soles de remuneración mensual del trabajador como parámetro para fijar esta posibilidad. Imagino que esta propuesta proviene de la preocupación o inquietud de una tutela efectiva por condicionamientos de carácter económico. Respecto al problema de la tutela por condicionamientos de carácter económico, tenemos la interesante y autorizada opinión de Fernando Elías Mantero, ¿no?, que opina que para evitar prácticas abusivas en el arbitraje laboral debe modificarse la ley procesal del trabajo para establecer limitaciones debido al costo económico que puede tener el arbitraje y a la posibilidad que al pactarse en el inicio de la relación laboral puede resultar un condicionante para obtener el empleo. Propone varias medidas. Una, limitar la posibilidad de permitir la celebración de un compromiso al momento de la iniciación de la relación laboral. O sea, al celebrar el contrato de trabajo no podría hacerse. Es una propuesta. Otra es restringir el sometimiento de las controversias colectivas, y esto referido al derecho colectivo, con contenido jurídico al mecanismo arbitral por el periodo de vigencia de cada convención colectiva, a fin de dar la oportunidad de dejar sin efecto dicho mecanismo de no ser conveniente. Y tercero, permitir el acuerdo de sometimiento al procedimiento arbitral en materia laboral únicamente cuando la relación ha concluido. Como podrá apreciarse, esta propuesta del doctor Elías Mantero va un poco más allá de lo que el proyecto de ley señala con relación simplemente al techo económico que ha fijado. De las propuestas existentes habría que optar entre la que establece una barrera económica, que yo creo que sí es adecuado, y la que establece una barrera conceptual. Yo creo que debíamos hacer una combinación de ambas, pues el problema no estriba en el arbitraje en sí mismo, ni en los alcances de su protección jurídica, sino simplemente en una tutela económica para proteger al trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral, de cualquier abuso que esa circunstancia pudiera tener. Bastaría para ello establecer que el empleador asuma los costos del arbitraje del trabajador, salvo que éste sea de dirección, y siempre que su remuneración sea superior al límite que se ha señalado anteriormente, o a las 50 URP que propone el proyecto, ¿no?, o a cualquier otro límite que se pudiera fijar. En síntesis, el arbitraje en materia de relación laboral individual es constitucional y legal, no vulnera derechos irrenunciables y obliga a los árbitros a aplicar los principios generales del derecho y las normas protectoras contenidas en la Constitución y en la ley, siendo necesario dictar reglas de tutela económica que impidan cualquier práctica abusiva. Ahora bien, respecto de la relación colectiva de trabajo, en la relación colectiva de trabajo, la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo establece que si no se llega a un acuerdo en la negociación, una de las alternativas es el arbitraje, y dice que las partes podrán someter el diferendo arbitraje. Y el artículo 46 del reglamento aterriza un poco más para señalar, ¿no?, que cualquiera de las partes, dice, podrá someter la decisión del diferendo arbitraje. Antes se hablaba del arbitraje voluntario y potestativo. Aquí el reglamento opta por el arbitraje potestativo, evidentemente, ¿no? Aquí surge un problema de interpretación, en el sentido de establecer si es voluntario o potestativo. ¿Cuánto queda? Uy, mi madre. Bueno, entonces, esta tesis del arbitraje voluntario también la defendió Mario Pasco en el momento que se propuso la Ley de Relaciones Colectivas. Él tenía la idea de que esto debía ser también un arbitraje voluntario. Pero respecto a la tesis del arbitraje potestativo, también existen argumentos a tenerse en cuenta. El primero de ellas es la necesidad de que la negociación colectiva se fomente y se culmine con éxito, no debiendo quedar sujeta al veto de una de las partes y tratándose del empleador a prácticamente obligar a los trabajadores a ir a la huelga como alternativa al veto del arbitraje. Desde que el Estado no interviene como ocurría anteriormente en la solución de los conflictos. Y la huelga no necesariamente lleva al empleador a aceptar un arbitraje, pues una vez que comenzó la huelga ya no es obligatorio para el empleador aceptar el arbitraje. Si nos atendemos a la normativa constitucional y vemos el artículo 28.2 de la Constitución, dice: fomenta la negociación colectiva y promueve las formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Entonces creo que tenemos que optar por una fórmula que logre este objetivo. Y por eso el carácter
potestativo es muy positivo en este caso, porque permite que los trabajadores puedan solicitar el arbitraje y el empleador tenga que ir al arbitraje en este caso. Juan Carlos Cortés nos dice en un artículo de la revista El Foro que cuando la norma dice las partes podrán someterlo a arbitraje, pueden hacerlo de manera conjunta o también puede significar que cada parte puede acudir al arbitraje en las condiciones que señala la ley. Y dice, a nuestro entender, podrán las partes no puede significar exclusivamente que podrán hacerlo de manera conjunta. Si nos atendemos a la tesis voluntaria, la norma reglamentaria excedería la norma reglamentada. Sin embargo, la tesis potestativa es concordante con la estructura constitucional, cuya finalidad de fomentar y solucionar los conflictos colectivos se frustraría y no se cumpliría en caso que el arbitraje fuera voluntario. Me estoy dejando, desgraciadamente quería entrar al trámite y algunos temas que trae, algunos problemas que trae el trámite del arbitraje en negociación colectiva. Pero bueno, los voy a tener que pasar por alto para simplemente señalar que una cosa que sí me parece importante, que la impugnación del laudo, cuando existe esta posibilidad, ya queda claro, y lo dice también, lo dicen las normas laborales y la norma arbitral, se refiere a los casos de nulidad que señala la ley de arbitraje, no a otros casos de nulidad. La nueva ley de arbitraje señala como casos de nulidad que el convenio arbitral es inexistente, anulable, inválido o ineficaz, que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos, que la composición del tribunal no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, que el tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, que el tribunal ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, que según las leyes de la República el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional tratándose de arbitraje internacional y que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes. Estos son los casos en que se podría pedir la nulidad del laudo arbitral. Finalmente, no me voy a referir al caso de los servicios públicos, lo trató muy bien la doctora Limas, ahí hay una serie de problemas que hay que contemplar, la jurisprudencia no va en la línea de lo que dijo la doctora Limas y a mí me parece que ella tiene razón en muchos de los planteamientos que ha manifestado, ¿no? Y como conclusión general quisiera señalar que en materia de relación individual el arbitraje es constitucional y legal, no vulnera derechos irrenunciables y obliga a los árbitros a aplicar los principios generales del derecho del trabajo, las normas protectoras de carácter constitucional y las normas legales laborales de igual carácter. Las reglas de tutela económica en el arbitraje individual deben combinar una garantía de gratuidad de costos con una barrera económica para los trabajadores de dirección de acuerdo a sus ingresos. En el arbitraje propio de la relación individual de trabajo, el procedimiento arbitral señalado en la ley debe tener carácter supletorio a la voluntad de las partes, quienes pueden decidir sobre las normas procesales que se aplicarán en el procedimiento. En materia de relaciones colectivas, debe mantenerse el carácter potestativo de la solución arbitral, salvo en el caso de los servicios públicos esenciales, en que debe ser obligatorio, obligatoriedad que no vulnere el carácter propio del arbitraje, pues se garantiza su imparcialidad, independencia, celeridad e idoneidad para resolver el conflicto. Aplicar el criterio voluntario al arbitraje laboral puede conducir a poner en cuestionamiento la protección constitucional de la negociación colectiva. Las normas procesales deben ser pues de aplicación automática, sin necesidad de celebración de un compromiso arbitral en el caso de la negociación colectiva, pues por su carácter potestativo conducen sin problema a un proceso arbitral normado que contempla todos los aspectos y garantías necesarias para un debido proceso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alfonso Loceros y seguidamente tenemos a la doctora Cecilia Guzmán Barrón Leidinger. Ella va a tocar el tema la autonomía de la voluntad en el arbitraje laboral. La doctora Cecilia Guzmán Barrón es profesora de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Centrum Católica, Escuela de Negocios, y es miembro del estudio Barrios Fuentes Gallo Abogados y gran colaboradora nuestra.
Buenas noches. En primer lugar, agradecer la cordial invitación hecha por parte de los organizadores. En segundo lugar, espero no empezar así. Vamos a tratar de ser lo más explícitos posible con relación al tema que nos convoca hoy, que es la autonomía de la voluntad en el arbitraje laboral. En verdad es un tema bastante transversal. Yo voy a tratar de circunscribirlo respecto al ámbito individual de la relación de trabajo, toda vez que luego viene la brillante, seguramente, exposición del doctor Guillermo Boza sobre el aspecto de relaciones colectivas de trabajo. Se ha ahondado ya aquí bastante sobre el ámbito del arbitraje laboral en general y también van a ver más adelante el arbitraje en los aspectos colectivos, ya también se trataron en el ámbito de las relaciones dentro del Estado, aunque relaciones regidas por el régimen laboral de la actividad privada. Sobre la autonomía de la voluntad, el convenio arbitral, las clases de arbitraje, de derecho y de conciencia, y estas normas particulares que establecen las disposiciones finales del decreto legislativo, la institución arbitral, las reglas y procedimientos y finalmente el lado arbitral. En cada una de ellas, cuál es el ámbito que existe para la autonomía de la voluntad. En primer lugar, sobre la regla de interpretación. Establece el artículo 6 del decreto legislativo, literalmente, que cuando una disposición de ese decreto legislativo deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, al que adopte esa decisión. Es decir, ya desde el momento que estamos entrando al arbitraje, estamos dejando a la institución arbitral el que a falta de un acuerdo adopte las decisiones que conduzcan a un final y a una solución del conflicto. Hay una delegación entonces implícita de facultades y en este punto resulta particular de importancia señalar lo siguiente, y que está vinculado con algo que más adelante trataremos, que es el tema de representación de las partes procesales en el arbitraje. Sobre los conflictos o materias que son podrían ser sometidas al arbitraje, ya se ha hecho mención al artículo 139, que simplemente es el marco general constitucional y que no establece ningún tipo de parámetro respecto al arbitraje. En principio todo es materia de arbitraje. También se ha hecho mención al artículo 2 del decreto legislativo de estas nuevas disposiciones de arbitraje, que tiene una pequeña variación con relación a la norma que nos ha regido hasta fines del mes pasado, pues ya ha cancelado un catálogo de conflictos no arbitrables que contenía la norma anterior y algunas disposiciones que también señalaba la misma con respecto a determinados conflictos que siguen arbitrables. Pero en uno y otro caso, lo importante es que sobre materia laboral no había mucho más. Simplemente aquella disposición que sí nos convoca y que sí siempre ha sido particularmente llamativa en materia laboral, sobre las controversias que son disponibles o indisponibles. Y sobre ello simplemente, en general, todo conflicto es arbitrable, siempre hay que verse sobre conflictos que sean disponibles por las partes y que esa libertad no vulnere la ley. Ya lo señalaba previamente el doctor de los Heros, que que la disposición y en general el arbitraje laboral tiene que darse dentro del marco de la ley y son justamente los árbitros llamados a que ésta sea observada. Luego está también dentro de este marco de la materia arbitrable el artículo 17 del decreto legislativo que ustedes tienen a la vista, que establece una disposición que permite a las partes, y hay un espacio para la autonomía de la voluntad o a propuesta del juez, que una controversia que ya está siendo materia o siendo revisada por un juez laboral pueda ser derivada a un arbitraje en cualquier etapa del proceso. Este espacio para la autonomía individual permite desjudicializar un conflicto y convertirlo en un conflicto arbitrable, o en todo caso ya someterlo al arbitraje en sí. Y fíjense que en este momento no hay una cláusula arbitral, es decir, van a tener las partes entonces que firmar un convenio arbitral para poder justamente someter su controversia, que ya está siendo materia de un proceso judicial, al
arbitraje. En la siguiente filmina ustedes podrán justamente revisar cuáles son los artículos de la Ley Procesal del Trabajo que está siendo materia de revisión hoy día, como ya lo mencionaron los anteriores expositores, y que contiene disposiciones sobre la posibilidad de las partes de someter las controversias laborales al arbitraje. Entonces, finalmente, en materia laboral, un conflicto laboral será arbitrable cuando las partes puedan tener libre disposición sobre el mismo, cuando esa libertad que tienen las partes no vulnera la ley y siempre y cuando se considere un conflicto jurídico. El conflicto jurídico no necesariamente quiere decir un conflicto de derecho, pues si no, no contendríamos dentro de nuestro ordenamiento conflictos de intereses como aquellos que son materia propiamente de la negociación colectiva y para los cuales o respecto de los cuales se permite el arbitraje. Entonces el conflicto jurídico debe ser entendido, pasamos a la siguiente filmina por favor, y a la siguiente también. El conflicto jurídico debe ser entendido en su más amplia acepción, vale decir, contemplando tanto aquellos conflictos que son de derecho como aquellos conflictos que son de interés. Decíamos que dentro de los conflictos de interés, el conflicto colectivo particularmente tiene una regulación que establece que puede ser materia de arbitraje. Tal vez las mayores dificultades se presenten con relación a los conflictos individuales y su posibilidad de ser sometidas al arbitraje cuando son particularmente conflictos jurídicos. Frente a un conflicto no estamos justamente determinando si es o no vamos a discutir obviamente si se tiene o no derecho a 30 días de vacaciones porque eso es un derecho establecido por ley o si uno puede pactar una jornada mayor a la máxima dispuesta por la Constitución. Lo que vamos a discutir dentro de un arbitraje va a ser probablemente si se cumplió o no con los requisitos para poder acceder a ese derecho, si efectivamente se puede gozar del mismo. Entonces, yo coincido en la posición del doctor Alfonso de los Ríos en el sentido que no está vedada la normativa laboral, perdón, a la materia laboral o a los conflictos laborales su sujeción al o sometimiento al arbitraje. En la siguiente filmina justamente desarrollamos un poco más este tema, y es decir, vamos hacia cuáles son los conflictos sobre los cuales las partes o aquellos que las partes podrían someter a un arbitraje, que son fundamentalmente aquellos que están justamente contenidos en el artículo 4 de la Ley Procesal del Trabajo, hoy vigente, a materias vinculadas al despido, a los casos de hostilidad, al pago de remuneraciones y beneficios económicos, es decir, si ya me lo pagaron o no me lo pagaron. Tenemos 3 tipos de boletas, las boletas demuestran vacaciones, estas remuneraciones, es decir, el detalle, la demostración de los hechos y de la discusión sobre los mismos, no sobre la discusión sobre aquellos márgenes indisponibles, aquellos márgenes establecidos dentro de las normas de derecho necesario relativo, derecho necesario absoluto o simplemente normas de carácter imperativo. Eso no va a ser obviamente materia de arbitraje, sino justamente los hechos que dan lugar a esos derechos. La entrega o cancelación, en fin, los certificados. En la siguiente filmina también ustedes podrán ver en general las materias que puedan ser sometidas al proceso judicial, la indemnización por daños y perjuicios, incluso aquella que se plantea respecto del trabajador, no únicamente respecto del empleador, la impugnación de sanciones disciplinarias, las materias relativas al sistema privado de pensiones. En la siguiente filmina hay una breve referencia a una materia que ya se mencionó aquí, que es decir, el ámbito delimitado ya por el Tribunal Constitucional, que ha tenido un desarrollo o más bien una evolución a lo largo de su historia con relación a la materia arbitral, y no necesariamente ha sido, aquí está mencionada una sentencia que sí incide en particularmente el derecho a la pensión y el derecho a la salud, pero en general también se ha pronunciado sobre el ámbito de los conflictos que puedan ser arbitrables el Tribunal Constitucional al solucionar materias distintas a las laborales y que también permiten delimitar, lamentablemente no ese es el tema de la exposición, cuáles son los espacios para sometimiento al arbitraje. En fin, ya se mencionó aquí cuál es el núcleo que no puede ser sometido dentro del arbitraje. En la siguiente filmina ustedes podrán llegar ya al aspecto propiamente de conclusión, es decir, que lo que es materia o conflicto arbitrable es aquello respecto de lo cual el empleador y el trabajador van a poder válidamente discutir dentro de un proceso judicial. Es indisponible entonces
el núcleo esencial de los derechos fundamentales. De allí es clara la precisión que hace el Tribunal Constitucional respecto del derecho a la salud y el derecho a la pensión. Si cumple los requisitos de la ley, obviamente no va a ser discusión eso en el ámbito de arbitraje, si voy a tener o no derecho. Ya cumplí los requisitos y no hay más discusión al respecto. Simplemente entro dentro del supuesto derecho normativo, por tanto accedo a la pensión. La materia arbitrable entonces tendrá que ser definida por las partes a partir de estos lineamientos, y también será el propio tribunal arbitral o el árbitro único el encargado de definir por sí mismo, dentro de esta facultad reconocida en la legislación o en la jurisprudencia y doctrina alemana del competens, si pueden o no abocarse a estos conflictos que versan sobre materia laboral. Un segundo punto vinculado al espacio que existe para la autonomía de la voluntad en el arbitraje laboral es el del convenio arbitral. Y dentro del mismo ya mencionábamos el aspecto de la representación. Se señalaba en la regla de interpretación inicial dentro de la ley o dentro de esta nueva ley de arbitraje, que solamente entregar o otorgar una facultad de representación suponía otorgarla en el amplio sentido de la palabra dentro del proceso arbitral. Y eso es lo que refuerza este artículo 37, inciso 2 de la nueva ley de arbitraje. Respecto a las personas jurídicas, se establece que el solo nombramiento del gerente general o del administrador de la empresa ya supone el contar con esta facultad de representación procesal en materia arbitral, lo que ha modificado también otras normas y que tiene obviamente incidencia, si bien son normas generales, en materia laboral. Aquí seguramente será desarrollado más adelante el tema de representación del sujeto colectivo respecto de los intereses individuales de los miembros de un sindicato. Es decir, también pueden ser representados por la organización sindical los intereses, los conflictos individuales de los afiliados. Entiendo que sí, pero bueno, también que será desarrollado más adelante. En cuanto a la formalidad del convenio arbitral, sabemos que esta es escrita, ya mencionábamos previamente que si hemos iniciado la discusión sobre materia laboral en el ámbito jurisdiccional y decidimos las partes procesales acudir al arbitraje dentro del proceso judicial, habrá que suscribir un convenio arbitral, probablemente frente al juez en un acta judicial. También se ha hecho mención a las cláusulas de convenio arbitral que se insertan en los contratos. Es usual también ese tipo de cláusulas en el ámbito de lo que es personal expatriado, y esto tiene particular incidencia en lo que es el lugar donde se realiza el arbitraje y también el idioma en el que se realiza el arbitraje, siendo muy común que en estos casos las normas que regulen al arbitraje sean las del determinado centro de arbitraje. También hay un espacio para las partes en lo que respecta a la renuncia al arbitraje. Pasando a las clases de arbitraje, sabemos que las partes pueden decidir si este arbitraje se somete a derecho o a conciencia. ¿El arbitraje de derecho o el arbitraje de conciencia? Y si bien el arbitraje de conciencia nos podría permitir ser un tanto imaginativos con respecto a las soluciones que podrían darse en materia laboral, es allí donde las normas típicamente laborales, las normas de carácter mínimo, van a impedir probablemente que se puedan dar soluciones en esta materia. Es decir, si es que en lugar, por ejemplo, del pago en efectivo o el pago como las cuotas o en la entrega en bienes del mismo valor, pueda entregarse en vez de ello, por ejemplo, un programa de recolocación del trabajador, una suerte de outplacement, o si yo podría ofrecerle en lugar del pago de un beneficio social que le adeuda al trabajador, el pago de un fondo de pensiones privado, por ejemplo. Es decir, hasta qué punto podría, esto es un tema que es interesante profundizar, cuáles son las opciones que puede plantear un árbitro si es que la norma establece el pago o en dinero o en especie. En fin, yendo al arbitraje de derecho, que es fundamentalmente el que se establece como norma, como regla supletoria
Hay una diferencia entre arbitraje nacional e internacional. Ya se adelantaba previamente que en esta nueva regulación sobre arbitraje se incluyen normas particulares sobre arbitraje internacional, que también, ¿por qué no?, se puede dar justamente en el ámbito laboral. Hoy en día, cuando la movilidad laboral es mayor y existen justamente empresas que tienen un ámbito a nivel regional o incluso un ámbito a nivel mundial, y hay una persona que se desplaza constantemente para realizar sus labores o es contratada originalmente por la matriz y luego por la sucursal de un país de la comunidad andina, por ejemplo. Entonces, dentro de las clases de arbitraje, y si estamos refiriéndonos a convenios arbitrales suscritos a partir del 1 de septiembre, si las partes no hubieran dispuesto que el arbitraje se realiza de conciencia y lo hubieran expresamente manifestado, el arbitraje va a ser necesariamente de derecho. Mientras que si estamos ante un convenio arbitral anterior, el arbitraje supletorio será el arbitraje de conciencia. Y nótese aquí que no estamos distinguiendo en función a qué tipo de arbitraje o qué tipo de controversia nos referimos. Respecto al arbitraje internacional, se aplica siempre el de derecho salvo pacto en contrario. Ustedes están observando en todas estas filminas una línea en general. Y es que si uno se pone a revisar este decreto legislativo con todas estas disposiciones, tanto con relación al convenio arbitral como con relación a la institución arbitral, todas las normas tienen este carácter dispositivo, es decir, que el ámbito para la autonomía de la voluntad es muy amplio, pues las normas se establecen fundamentalmente con un carácter supletorio, salvo pacto en contrario, salvo estipulación expresa en contrario, permitiéndole a las partes establecer, digamos, yo pienso, una gran cláusula arbitral que les permita regular casi, si no es todo el arbitraje, ¿no? En cuanto a la institución arbitral, el número de los árbitros también se establece como una regla supletoria, son 3, salvo pacto en contrario. La nacionalidad de los árbitros también se establece como salvo pacto en contrario, y aquí podría, por ejemplo, en materia laboral, discutirse sobre el tema, porque hasta qué punto las normas laborales sí son normas que salvo que sea de una tradición romano-germánica, si le pedimos un árbitro que pertenece a una tradición jurídica distinta, la forma de entender el derecho laboral es diametralmente opuesta. Entonces, sí, aquí la libertad que entrega a las partes la nueva ley sobre arbitraje podría ser en cierta forma cuestionada, es decir, se está plegando el trabajador a una disposición fijada en el contrato y casi esto es una cláusula general de contratación y no puede discutirla, y lo someten a un árbitro de otro país que no va a entender el carácter tuitivo de la legislación laboral del Perú. La cualidad o característica de los árbitros en el arbitraje nacional siempre va a ser un abogado, salvo pacto en contrario nuevamente, y en el internacional, sea de conciencia o sea de derecho, no es necesario ser abogado, y entonces nuevamente entramos en la discusión del punto anterior. En cuanto al procedimiento de nombramiento, también las reglas son supletorias, y también el procedimiento, por tanto, de la recusación, remoción y el nombramiento del árbitro sustituto. Y ustedes tienen simplemente señaladas en estas filminas cuáles son los artículos de la nueva ley que se refieren a estos aspectos. En la siguiente filmina, ya la tienen aquí, de reglas y procedimientos, también hay un espacio bastante amplio para la autonomía de la voluntad. Tan es así que el inicio del arbitraje podría ser pactado, efectivamente, como suele ser, desde la notificación con la solicitud arbitral, pero también podría ser establecida de otra forma por las partes en el convenio arbitral. Y la sucesión de actuaciones arbitrales también va a ser una materia que pueda ser establecida en acuerdo por las partes. Ya mencionamos el tema del lugar y el idioma del arbitraje, el reglamento aplicable, que desde siempre ha sido materia establecida por las partes, las notificaciones y los plazos, en fin, todo lo que pueda ser las reglas y procedimientos dentro del arbitraje. ¿Qué ocurre si una de las partes es notificada y no responde dentro del plazo? ¿Qué va a pasar cuando se va a entender que podría existir una suerte de abandono dentro del proceso arbitral? Nuevamente, estas normas tienen reglas disponibles y reglas supletorias
para las partes del proceso arbitral. Y las normas de confidencialidad que tengo entendido van a ser desarrolladas dentro del, regresé al punto inicial, dentro del marco arbitral, es decir, las reglas de confidencialidad para el curso de las actuaciones arbitrales también aplicables a nosotros, los asesores en estos ámbitos. Solo ya en la última filmina, para el laudo arbitral, el número de actuaciones, es decir, si el laudo arbitral puede ser tiene que ser un laudo único o puede irse resolviendo la controversia que tiene diversos aspectos en pequeños laudos parciales, pues también esta es una materia que será establecida por las partes de así convenirlo. La rectificación, interpretación, integración y en general exclusión de laudos, nuevamente salvo no solamente el pacto, sino también salvo lo que disponga el reglamento, pues si como partes decidimos someternos a un reglamento de una Cámara de Comercio, como establece por ejemplo el decreto legislativo, o de un centro de arbitraje en general, pues de una u otra manera, si ya tiene este reglamento, sus disposiciones, no podrían las partes excluirse a ellas respecto del tema tratado, es decir, la rectificación, interpretación e integración del laudo. También hay una libertad de las partes para fijar los costos del arbitraje, si bien suelen ser el tribunal arbitral quien lo establece, y obviamente hay un espacio que no es materia para la autonomía de la voluntad en el arbitraje, que son las causales de anulación del laudo y la ejecución del laudo. Todos estos aspectos, si bien son muy generales, son también de aplicación para el ámbito laboral. Algunos de ellos que he querido respecto a los cuales he querido llamar la atención, por cuanto siempre tenemos que tener en cuenta que en el ámbito laboral y particularmente en el individual no estamos entre dos partes con iguales situaciones y que precisamente en el ámbito del derecho laboral la función primordial y primigenia es la de armonizar un conflicto en el cual hay una diferencia primigenia y no solo ello, sino económica y material entre las partes. Bueno, espero que esto simplemente llame a la luz algunos aspectos que podrían llevar a un mayor desarrollo en el ámbito laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Guzmán Barrón. Para terminar esta primera mesa tenemos la exposición del doctor Guillermo Boza Pro. El doctor Guillermo Boza Pro hablará sobre la evaluación del arbitraje como medio de solución de conflictos en la negociación colectiva. Él es profesor de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todas y todos los presentes. Quiero yo también agradecer la gentil invitación que me han hecho los organizadores de este evento y en particular al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica y a su director aquí presente, César Guzmán Barrón. Bien, yo no voy a pesar de lo que decía Cecilia, no voy a entrar a temas que ella ha dejado ahí pendientes. Yo les pediría por favor que enciendan las luces porque yo solo tengo un par de filminas que más adelante se van a exponer. Muchas gracias. Bien, decía que lo que voy a analizar es básicamente hacer en este corto tiempo, tratar de hacer un balance del arbitraje en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, es decir, me voy a centrar fundamentalmente o básicamente en lo que es un arbitraje para resolución de conflictos de intereses o económicos, ¿no? Ya se ha explicado, creo, con bastante detenimiento fundamentalmente cómo opera el arbitraje de derecho y en el ámbito de las relaciones individuales, y yo me voy a buscar por eso, y es parte de lo que se me había pedido, al arbitraje en las relaciones colectivas de trabajo. Tal vez empezando un poco por la conclusión, yo no sé si esto es ortodoxo o no, pero quiero señalar que la impresión que tengo, y he venido analizando este tema durante muchos años, es que el arbitraje, que se veía como una de las novedades o innovaciones más importantes que traía en efecto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el año 1992, básicamente ha fracasado, ¿no? Salvo en algunos aspectos o en un ámbito determinado que es básicamente la negociación colectiva en el ámbito del sector público o de las entidades del Estado, donde sí hay algún desarrollo, más allá del cuestionamiento que se hace o no. Yo soy partidario de que sí es viable el arbitraje en este ámbito. En el ámbito estrictamente privado diría que no ha dado los resultados que se esperaban
una institución como esta. Tal vez habría que remontarse a la entrada en vigor de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para entender un poco este sistema de arbitraje que se implementó. Hasta el año 1992 teníamos en la negociación colectiva un arbitraje de tipo obligatorio y quien resolvía el conflicto que no pudo de alguna manera resolverse en el ámbito de la negociación directa o por un medio de solución alternativo, como es la conciliación o la mediación, era el Estado. Y es curioso señalar que esta forma de arbitraje obligatoria, como decía, tenía sustento en la Constitución de 1979. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la Constitución de 1979, que es la llamada Constitución histórica en el caso peruano, tenía un artículo, el artículo 54, fundamentalmente, que señalaba que a falta de acuerdo entre las partes en la negociación colectiva, intervenía el Estado y resolvía en forma definitiva. Y si bien este arbitraje tenía este sustento constitucional, sin embargo, era absolutamente contrario al principio de libertad de negociación que rige en la normativa internacional de trabajo, concretamente en el convenio 98 de la OIT, que es un convenio ratificado por el Perú. En consecuencia, había pues ahí una dificultad de cómo, y siempre esto ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo atrás, por la OIT, señalando o recogiendo el principio de libertad de negociación contrario a un arbitraje obligatorio. En consecuencia, era necesaria la reforma, desde mi punto de vista, de esta normativa, pero tenía que hacerse evidentemente en el ámbito de la propia Constitución, cosa que recién se hace en el año 1993. Recordemos que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo antecede un año a la Constitución de 1993. Pero sin embargo esta reforma, es decir, dejar el arbitraje de carácter obligatorio por uno de tipo, veremos, voluntario o potestativo, como se quiera, se hace con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el año de 1992. Este es un decreto legislativo que de alguna manera se impone después del 5 de abril de 1992 y que establece y empieza a consolidar toda una reforma de tipo liberal y flexibilizador en el ámbito de lo individual, pero restrictivo desde mi punto de vista en el ámbito colectivo. Es decir, no hubo de alguna manera una normativa compensatoria en lo colectivo que pudiera equilibrar los desajustes que se habían, en algunos casos seguramente necesarios, pero que se habían dado en el ámbito de relaciones individuales de trabajo. Y creo que esta idea del modelo restrictivo en el ámbito, gruesamente hablando, de relaciones colectivas de trabajo, aunque algunas innovaciones interesantes había en el ámbito de la negociación colectiva, se puede graficar con una cita, yo creo, poco difundida, pero que grafica claramente el ánimo restrictivo de una perspectiva política que se quiso y se logró imponer en la regulación de las relaciones colectivas de trabajo. En el año 92, cuando entró en vigor esta norma, concretamente en agosto de 1992, después del evento al que ya me he referido, el ministro de Economía, que era el señor Boloña, dijo, cito casi textualmente, que era necesario neutralizar las negociaciones colectivas celebradas entre los sindicatos y los empresarios como una forma de regulación de los salarios. O sea, claramente lo que se estaba diciendo era que las retribuciones y, por consiguiente, otras condiciones de trabajo debían pactarse dentro de una lógica estrictamente liberal, fundamentalmente en el ámbito individual y no en el ámbito de la negociación colectiva, a pesar de que la Constitución del 79 y lo que repite la de 1993 estableció claramente un fomento de la negociación colectiva como eje central de las relaciones laborales en nuestro sistema. Es decir, no a través de una regulación individual, sino a través de la negociación colectiva debería haberse regulado las remuneraciones y las condiciones de trabajo. Sin embargo, la lógica que imperaba en aquella época, concretamente a partir del año 92, era exactamente la contraria. Y esto creo que tiene que ver también esta concepción restrictiva, ¿no? Fundamentalmente, yo diría, en materia de libertad sindical
y en materia de huelga, no tanto en materia de negociación, pero ustedes entenderán que hay una interdependencia entre los tres institutos centrales de las relaciones colectivas de trabajo, como son la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En consecuencia, no interesa que uno de esos institutos pueda, de alguna manera, reconocer un modelo más o menos autonómico, democrático, de negociación, si tenemos fuertes restricciones en el ámbito de la sindicalización y en el ámbito de la huelga como mecanismo de conflicto equiparador de las relaciones laborales. Y esto tal vez obedecía, y en cierta medida creo que obedece también, a una visión patológica que suele tenerse del conflicto. Es decir, no debería darse pues la huelga, que es una forma de exteriorización del conflicto, y en consecuencia hay que establecer ciertas restricciones y limitaciones para su ejercicio. Y en esa medida creo que cobra vigencia el arbitraje como una alternativa a solucionar el conflicto de forma pacífica, contraria, ¿no es cierto?, a lo que se vislumbra, decía, como algo patológico, como la huelga o como cualquier otra medida de conflicto similar. Yo creo que esto, de alguna manera, permite entender por qué siguen habiendo restricciones importantes al derecho de huelga. Es cierto que hace unos 4 años aproximadamente, a fines del año 2004, se modificó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, tratando de levantar las 16 observaciones que en su momento hizo el Comité de Libertad Sindical de la OIT a la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Pero precisamente, curiosamente, las únicas observaciones que no han sido levantadas del todo están en materia de huelga, y que son algunas regulaciones de tipo restrictivo, como decía, y que la OIT sigue cuestionándolas como tal, contrarias a los convenios internacionales de trabajo ratificados por el Perú, básicamente el 87 y el 98. Y señalo todo esto no tanto para concretamente criticar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que creo que ha sufrido modificaciones interesantes con la vuelta a la democracia, y concretamente a partir del año 2004, como decía hace un momento, sino para tratar de ubicar en este contexto al arbitraje, ¿no?, efectivamente como una forma viable e interesante de solucionar los conflictos, y que no cuando se entrampan en los tratos directos, cuando no funciona la conciliación o la mediación, que en realidad prácticamente no existe, de tipo administrativo, ¿no?, o cuando se quiere efectivamente que los trabajadores no acudan a la huelga, a pesar de que es un derecho fundamental recogido en la Constitución y en los tratados, y en algunos tratados internacionales de derechos humanos. Es cierto que no hay un convenio internacional sobre la materia, pero sí tratados genéricos de derechos humanos que recogen esta medida de conflicto como un derecho humano de los trabajadores, y así lo ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional al señalar que la huelga es un derecho humano. Pero decía que en ese contexto restrictivo entonces es importante resaltar el arbitraje, y debió ser de alguna manera una figura o una institución que debió ser desde mi punto de vista fortalecida de alguna manera para que ésta tuviera una válida cabida como un medio de solución de los conflictos. Y sin embargo he empezado esta intervención señalando que desde mi punto de vista el arbitraje ha fracasado, y yo diría que hay una serie de razones por las que efectivamente estas han fracasado. Yo no sé si ahora sí pueden, por favor, poner las filminas que tenía previstas, porque quiero... Ahí están, gracias. ¿Cuál es la primera? Esta de aquí, ¿no? Fíjense, lo que quiero graficar con esta filmina es un poco la evolución de los pliegos de reclamos presentados por los sindicatos o coaliciones de trabajadores, ¿no?, y cuál es el número de convenios que en todo este periodo que he señalado se han suscrito, y cuáles son los no resueltos. Ustedes pueden ver, en primer lugar, este gráfico de alguna manera nos dicen que ha habido un descenso importante en el número de negociaciones colectivas o de pliegos de reclamos que se han presentado desde el año 92, ¿no?, hasta el año 2006, que son los datos que tengo ubicados. Desde 1.104 negociaciones o pliegos de reclamos se baja en una forma importante a 785, se sigue bajando a 652, hay una pequeña recuperación en el año 98 y sigue bajando hasta el año 2006, ¿no? Y lo mismo de alguna manera ocurre con el número de convenios colectivos, es decir, acuerdos directos suscritos en estos procedimientos de negociación entre los sindicatos de trabajadores o coaliciones de trabajadores y la respectiva parte empresarial, ¿no? El número de convenios más o menos
el número más alto se ubica en el año 1994 y de ahí empieza a decrecer y no ha habido una recuperación importante a pesar de la modificación que el año 2004 se ha dado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Pero lo que resulta también interesante en este gráfico es el número de convenios no resueltos. Esto, ¿qué cosa nos indica? Nos indica que en algún momento determinado, ante el fracaso de la negociación y en consecuencia la no suscripción de un convenio colectivo, ha habido intentos, ¿no es cierto?, de resolverlos por otros medios, fundamentalmente ante el fracaso también de la conciliación y de la mediación, de hacerlo en la vía del arbitraje. Y decir que no se ha resuelto significa que básicamente este grueso número de pliegos no solucionados y no resueltos significa que han permanecido abiertos. Es decir, el conflicto ha permanecido abierto porque no se ha podido lograr un acuerdo ni en conciliación ni mediación, ni mucho menos que el conflicto vaya al arbitraje. Porque si el conflicto hubiese ido al arbitraje, en consecuencia se hubiese solucionado y no estaría en este gráfico como un conflicto no resuelto. Esto significa entonces que ante la falta de acuerdo directo, ya sea un buen acuerdo y en muchos casos un mal acuerdo, porque aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que una de las cosas que también se puede haber, que se ha estudiado y se ha comprobado que en todo este periodo, básicamente en los años 90, no solo descendió el número de negociaciones colectivas, sino también que los convenios colectivos celebrados tenían un contenido bastante pobre, ¿no? Yo siempre insisto en esto porque si ustedes pueden revisar muchos convenios colectivos que se suscribieron en aquella época, pues ¿qué cosa pactaban? ¿Algún incremento de remuneraciones? ¿O establecían, por ejemplo, que se concede 2 gratificaciones al año para los trabajadores conforme a la ley de gratificaciones? ¿O se les concede una asignación familiar conforme a la ley de asignación familiar? Y así sucesivamente, es decir, tenían 4, 5, 6 cláusulas donde la gran parte de estas cláusulas se remitían en realidad a las leyes que ya regulaban los beneficios sociales y en consecuencia la pregunta es, ¿para qué hay una negociación colectiva si nos vamos a remitir a los beneficios ya legalmente establecidos y otorgar exactamente lo mismo? Eso no tiene ningún sentido, no es negociación colectiva aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero en fin, cerrando el paréntesis y volviendo al tema, decía que aquí lo que quiero graficar es fundamentalmente esto, una gran cantidad, ¿no?, o un número importante de convenios colectivos no resueltos que no pudieron ir al arbitraje a pesar que los trabajadores intentaron hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son en consecuencia las razones o las explicaciones que se pueden dar para señalar que el arbitraje, que era una institución, insisto, importante y que debió tener un impulso fundamental en el contexto en que he descrito, pues no logró sus cometidos? Yo diría que hay varias razones y después me voy a detener en la que considero la más importante. En primer lugar, no hubo, en un principio por lo menos, no se destacaron las bondades que pueden tener un arbitraje en la solución de un conflicto de intereses, ¿no? Los trabajadores y también los empleadores tenían ya, por cerca de 2 décadas, estaban acostumbrados a que ante la falta de acuerdo intervenía el Estado y resolvía. Claro, si resolvía a favor, una época a favor de los trabajadores, en consecuencia a los trabajadores no les interesaba negociar porque sabían que el gobierno de turno les iba a otorgar los beneficios que ellos creían de alguna manera suficientes. O viceversa, si había una actitud más proclive a la parte empresarial, el empleador no negociaba porque sabía que finalmente iba a obtener lo que quería vía una resolución administrativa y definitiva del Ministerio de Trabajo. De alguna manera, entonces, el arbitraje obligatorio creo que es pernicioso y absolutamente contrario a la lógica de la negociación, porque en lugar de incentivar una negociación entre las partes, lo que hace es que una de ellas más o menos va midiendo cómo se puede resolver, en este caso por el gobierno de turno, y finalmente no negocia, ¿no? Y en consecuencia creo que sí es importante el arbitraje y un arbitraje de tipo voluntario. Pero bien, en consecuencia, decía en primer lugar, no se destacaron oportunamente las bondades que puede tener una negociación de tipo voluntario. En segundo lugar, hubo en un principio, y creo que lo sigo habiendo, gracias, un cierto temor por desconocimiento, una cierta desconfianza de las partes a que un tercero, ¿no?, distinto de ellas mismas, resuelva en forma definitiva el conflicto. Una cosa es que no tengan otra alternativa, que se resuelve sí o sí, y otra cosa es que ellos mismos le plantean un tercero, encuentren, ¿no?, el árbitro o el tribunal que sea adecuado y que les dé confianza.
En tercer lugar, señalaría también el costo del arbitraje. Se han esbozado aquí algunas ideas de cómo manejar esto, pero el costo o el arbitraje viene tarifado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y podría resultar en algunos casos no muy alto, sobre todo, como en el caso peruano, para sindicatos que son muy pequeños, sindicatos de un grupo reducido de 20, 30, 50 trabajadores. Cuando son sindicatos de más de 100 trabajadores, pues tienen una economía sindical de alguna manera bastante más sólida y eso les permite afrontar gastos de esta naturaleza. Pero cuando son sindicatos pequeños, ello no resulta así. Inclusive, a pesar que en el año 2004 se redujo las tasas, ¿cierto?, de pago de los árbitros, a pesar de eso no ha habido una remontada interesante en materia de arbitraje. Por último, el tema es, creo, el central, si el arbitraje es voluntario o es un arbitraje unilateral, ¿no es cierto?, o potestativo, como ya se ha señalado. Y digo que este es el factor desencadenante porque en un principio, no voy a repetir lo que ya dijo desde mi punto de vista correctamente el doctor de los Heros, sobre cuáles son los artículos que establecen cuál es el arbitraje y que fundamentalmente a partir del artículo 43 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo parece apostarse por un arbitraje de tipo potestativo o como también se le conoce unilateral vinculante, es decir, basta que una de las partes, fundamentalmente como ocurre en el derecho comparado, la parte sindical o los trabajadores planteen el arbitraje para que el arbitraje sea vinculante, obligatorio para la contraparte empresarial. Y creo que los artículos 61 de la ley y 43 del reglamento apuntan en ese sentido. Y creo que el artículo que nos ha señalado, que es fundamental para entender esta concepción, es el artículo 63 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Porque el artículo 63 señala que si los trabajadores fuesen a la huelga, si después quieren, de alguna manera, recular porque la huelga no va bien y quieren el arbitraje, solo pueden ir a él si existe el expreso consentimiento del empleador. En consecuencia, si este no es el supuesto, no se requiere el consentimiento del empleador, desde mi punto de vista, para otro tipo de arbitrajes. Pero bien, en el año 94, la posición inicial del Ministerio de Trabajo fue que efectivamente el arbitraje era unilateral vinculante, es decir, potestativo, y en consecuencia era suficiente para que los trabajadores lo plantearan y esto vinculaba al empleador. Un año después y hasta la fecha, el Ministerio ha cambiado y tiene una consolidada posición señalando que el arbitraje no es unilateral vinculante o potestativo, sino que es absolutamente voluntario. Por lo cual, si es suficiente que el empleador se niegue a suscribir lo que se conoce como el compromiso arbitral, que es donde se establecen las reglas para que el arbitraje sea viable, en consecuencia el arbitraje no va. Y eso es lo que ha pasado desde el año 94 en adelante, ¿no? Yo creo, insisto, que la única manera de viabilizar el arbitraje como una fórmula idónea de solución de conflictos, que además está recogida en la propia Constitución, en el artículo 28, que debe ser promovida por el Estado, la única forma de promoción por parte del Estado, y en este caso concretamente por parte del Ministerio de Trabajo, no puede ser con una actitud que suponga, ¿no es cierto?, que una de las partes, en este caso el empleador, se niegue a ir al arbitraje para que éste sencillamente no funcione. En consecuencia, creo que tiene que haber un cambio de actitud, creo que hay los fundamentos normativos suficientes, hay una lógica del derecho laboral que supone que tiene una parte que ser tutelada y concretamente también, por más que sea un sujeto colectivo, creo que esa tutela no se debe perder en este ámbito. Creo que es la única manera de poder fortalecer el arbitraje voluntario como una forma de solución. Si no, creo que van a seguir pasando los años, vamos a seguir en esta lógica y el arbitraje, que fue una de las, llamemos, niñas bonitas, ¿no?, de la reforma, pues sencillamente seguirá, como hasta la fecha, en un absoluto fracaso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo Bossa.